La dejó embarazada en el altar, pero años después, solo el hijo que negó podía salvarlo. Lo que debía ser el día más feliz de su vida estaba a punto de convertirse en la humillación más cruel que Amparo jamás imaginó. Pero lo que nadie en esa iglesia sospechaba es que antes de que aquella ceremonia terminara, la verdad ya estaba creciendo en silencio dentro de ella, y un día volvería para poner de rodillas al mismo hombre que la destruyó. Si también crees que nadie merece una traición como esta, deja me gusta en los comentarios para apoyar este mensaje. Y suscríbete al canal, porque las historias que vienen después de esta te van a sorprender aún más. El aroma de lirios blancos flotaba como niebla sagrada bajo la luz dorada que se filtraba por los vitrales de la Catedral de Santa María. Las notas del órgano vibraban entre las columnas de piedra antigua, meciendo el aire perfumado que Amparo Beltrán respiraba con nerviosismo. Sus manos, delicadas y temblorosas, sujetaban un ramo de rosas blancas mientras esperaba en el vestíbulo, rodeada del murmullo excitado de sus damas de honor. «Estás preciosa», susurró Teresa, su prima, acomodando la última perla del velo que caía como cascada sobre sus hombros. Leandro no podrá creer la suerte que tiene. Amparo sonrió con labios temblorosos. Su vestido, cosido con esmero durante meses, abrazaba su figura con la delicadeza de un suspiro. No era el más caro, ni el más lujoso, pero cada puntada llevaba el amor de sus propias manos. Las puertas masivas de la catedral se abrieron de par en par frente a ella. El pasillo central, interminable y solemne, parecía el camino hacia un sueño. 200 invitados se pusieron de pie, girándose para contemplar su entrada. Al fondo, junto al altar adornado con candelabros de plata y cascadas de flores, esperaba Leandro Valcárcel, alto, elegante, con ese cabello rubio oscuro perfectamente peinado y ojos del color de cielo tormentoso. El hijo de la familia más respetada de la ciudad la miraba avanzar desde la distancia. Amparo dio el primer paso, luego otro. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo bajo el velo. 20 pasos más y sería la señora Valcárcel. 20 pasos más, y el amor vencería las diferencias sociales, los murmullos, las dudas. Los ojos de los invitados brillaban con curiosidad. Algunos sonreían con amabilidad. Otros, especialmente en las primeras filas donde se sentaba la familia de él, mantenían expresiones corteses pero frías. En el centro de la primera fila, como una estatua de hielo y desprecio, Ofelia Valcárcel observaba cada movimiento de Amparo con ojos azules implacables. Cuando Amparo llegó al altar, la sonrisa de Leandro parecía diferente, tensa, distante. Algo helado se deslizó por la columna de Amparo, una premonición que intentó ignorar. «Estamos aquí reunidos», comenzó el sacerdote con voz solemne. Las palabras del ritual flotaron en el aire perfumado, mientras Amparo sentía que el mundo se reducía a ese momento, a esas manos entrelazadas, a esos ojos que ahora evitaban los suyos. Entonces llegó el momento del intercambio de votos. Leandro debía hablar primero. «Yo, Leandro Valcárcel». Su voz se quebró. Un silencio tenso llenó la catedral. Luego, en un susurro que se fue transformando en acusación pública: «No puedo hacer esto». El ramo tembló en las manos de Amparo. «Leandro», murmuró, su voz apenas audible. «No puedo unir mi vida a alguien que me ha mentido», continuó él, más alto ahora, mirando no a ella sino a la congregación. «Alguien que intentó atraparme con un embarazo vergonzoso». Un jadeo colectivo recorrió la catedral. Amparo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿De qué hablas?», preguntó con voz ahogada por el pánico. «Yo no estoy». «No insultes nuestra inteligencia». La voz de Ofelia Valcárcel cortó el aire como un látigo mientras se ponía de pie. Alta, imponente, con un traje azul marino impecable y joyas que brillaban como advertencias. «Sabemos que estás embarazada y sabemos que mi hijo no puede ser el padre». El murmullo se convirtió en zumbido. Decenas, cientos de ojos se clavaron en el vientre de Amparo, buscando signos de una culpa que ella no entendía. «Eso no es verdad». Amparo se giró hacia Leandro, buscando sus ojos. «Leandro, tú sabes que no». Pero él ya había retrocedido un paso, otro.
Sus manos desataron la alianza de oro que sostenía entre los dedos. El pequeño círculo dorado cayó sobre el mármol del altar, con un tintineo que resonó como sentencia. «Mi familia investigó», dijo, ahora con voz firme, casi ensayada. «Tienes 5 semanas, y yo estuve de viaje hace 6. ¿Viaje?» La palabra salió como un sollozo. «Pero si estuvimos juntos en...» «¡Suficiente!» La voz de Ofelia volvió a cortar el aire. «No permitiré que sigas manchando el nombre de mi hijo. ¿Creíste que una simple costurera podría entrar así en nuestra familia?» Con engaños y un vientre lleno de mentiras. Las palabras cayeron como piedras sobre Amparo. El ramo resbaló de sus dedos, las flores blancas desparramándose a sus pies como la inocencia derramada. «Por favor», suplicó, girándose hacia los invitados, hacia cualquiera que pudiera creerle. «Esto es un error. Yo no estoy». Pero nadie acudió en su ayuda. Los rostros que la miraban oscilaban entre la conmoción, la lástima y ese brillo inconfundible del disfrute ajeno ante la desgracia. El escándalo alimentaría las conversaciones por meses. «Le pido a todos que se retiren en orden», anunció el sacerdote, visiblemente incómodo. «Esta ceremonia queda cancelada». Amparo vio cómo Leandro era rodeado inmediatamente por su familia. Su madre lo escoltaba hacia una salida lateral, sin mirar atrás ni una sola vez. Los invitados comenzaron a ponerse de pie, a cuchichear, a señalar. Con las piernas temblorosas, Amparo recogió la tela del vestido y comenzó a caminar hacia atrás, hacia la salida principal. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Sentía que se movía bajo el agua, ahogándose en humillación, mientras la gente se apartaba como si fuera portadora de una enfermedad vergonzosa. Siempre sospeché que había algo raro en esa relación. Pobre Leandro, casi cae en la trampa. Esa muchacha nunca fue suficiente para un Valcárcel. Las voces la siguieron hasta la puerta, hasta las escaleras de piedra, hasta la calle donde el sol brillaba con una crueldad indiferente sobre su vergüenza. No supo cómo llegó a su pequeña habitación alquilada. No recordaba haber caminado 6 cuadras con el vestido manchado de polvo, ni haber subido las escaleras estrechas del edificio donde vivía. Solo sabía que estaba allí, sentada al borde de la cama, mirando su reflejo en un espejo agrietado. El vestido, su obra maestra, ahora parecía un recordatorio cruel. El velo, arrancado en algún momento del trayecto, yacía como un fantasma blanco sobre el suelo desgastado. Y sus ojos, esos ojos verdes insentados que Leandro había jurado amar, estaban vacíos de lágrimas, como si el dolor fuera demasiado grande, incluso para el llanto. Entonces lo recordó, el sobre olvidado en el cajón de la mesita de noche. Los resultados de unos análisis de rutina que había recogido 3 días antes, pero que con los preparativos de la boda no había tenido tiempo de abrir. Con dedos temblorosos, Amparo buscó el sobre. Lo rasgó lentamente, extrajo el papel y leyó las palabras que confirmaban su peor pesadilla. Resultado, positivo. Una sola palabra que daba la vuelta a su universo. Estaba embarazada, realmente embarazada. Pero no como ellos decían, no de otro hombre, del único hombre que había tocado su cuerpo y traicionado su confianza. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. 3 golpes más, impacientes, autoritarios. Amparo secó una lágrima solitaria que había conseguido escapar, y con el papel aún en la mano, caminó hacia la puerta como quien camina hacia su propia ejecución. La mujer al otro lado de la puerta era alta, elegante y completamente fuera de lugar en el pasillo estrecho del edificio humilde. Vestía un traje gris perla impecable y su cabello negro recogido en un moño severo no dejaba escapar ni un solo mechón. Sus ojos oscuros evaluaron a Amparo de arriba a abajo sin disimular el desprecio. «Señorita Beltrán», dijo con voz fría, «soy Margarita Solís, representante legal de la familia Valcárcel. ¿Puedo pasar?» Sin esperar respuesta, la mujer avanzó, obligando a Amparo a retroceder hasta el centro de la habitación. Sus ojos recorrieron el espacio pequeño, deteniéndose en el vestido de novia arrugado, en el velo rasgado, en la desolación evidente. «Seré breve», continuó abriendo un maletín de cuero. «La familia Valcárcel desea resolver esta situación de la manera más discreta posible». Amparo sintió que la rabia comenzaba a reemplazar al shock. «¿Situación?»,
¿Así llama a destruir mi vida frente a toda la ciudad? La mujer ni siquiera parpadeó. Lo que ocurrió hoy fue desafortunado, pero necesario. El señor Valcárcel tiene un futuro brillante que no puede verse comprometido por complicaciones. Extrajo un sobre grueso del maletín y lo colocó sobre la pequeña mesa. Aquí hay suficiente dinero para que usted comience una nueva vida. En otra ciudad, por supuesto. ¿Me están pagando para que desaparezca? La voz de Amparo tembló entre la incredulidad y la furia. Le estamos ofreciendo una salida digna, corrigió la mujer. A cambio, solo pedimos 3 cosas: que abandone la ciudad antes del lunes, que nunca contacte a la familia Valcárcel y que firme este documento. Deslizó un papel sobre la mesa. Amparo lo tomó con dedos temblorosos y leyó la primera línea. Declaración de renuncia a reclamación de paternidad. El papel resbaló de sus manos. «Están locos», murmuró. «Acaban de humillarme frente a toda la ciudad, acusándome de estar embarazada de otro hombre. ¿Y ahora quieren que firme que el bebé no es de Leandro?» Algo se rompió dentro de Amparo. Una risa amarga, casi histérica, escapó de sus labios. «Pero si es exactamente lo que gritaron en la iglesia, ¿por qué necesitan que lo firme?» La representante mantuvo su expresión impasible. «Previsión legal. Las palabras se las lleva el viento, señorita Beltrán». Los documentos firmados, anoche. Amparo miró el sobre con el dinero, luego el resultado del análisis que aún sostenía en la mano. Finalmente, los ojos fríos de la mujer que había venido a comprar su silencio, su dignidad y el futuro de su hijo. «Dígale a la señora Valcárcel que puede quedarse con su dinero», dijo con una calma que no sabía que poseía. «No firmaré nada, y no necesito que me paguen para irme de esta ciudad. Está cometiendo un error». La voz de la mujer se endureció. «Si intenta enfrentarse a la familia Valcárcel, será aplastada. Ellos controlan todo en esta ciudad: jueces, periódicos, opinión pública. ¿Realmente cree que alguien la escuchará después de lo que pasó hoy?» Amparo caminó hacia el vestido de novia caído. Con dedos decididos, cortó un pequeño trozo del velo rasgado. «Tiene razón en algo», dijo, guardando el pedazo de tela en el puño cerrado. «Me iré de esta ciudad, pero no con su dinero y no con su papel firmado». La mujer recogió el sobre y el documento, visiblemente irritada. Está rechazando la única ayuda que recibirá. ¿Cómo piensa sobrevivir sola y embarazada? Amparo abrió la puerta. «Con mis manos, las mismas que cosieron este vestido, las mismas que ahora le piden que salga de mi casa». Cuando la puerta se cerró tras la representante legal, Amparo se apoyó contra la madera gastada. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente comenzaron a caer, silenciosas y ardientes. Miró el pequeño trozo de velo en su mano. No era un recuerdo de amor, era una cicatriz que llevaría consigo. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que podía llevar, Amparo tomó 3 decisiones. Nunca suplicaría justicia a quienes no conocían esa palabra. No envenenaría el corazón del hijo que crecía en su vientre. Y algún día, de alguna forma, la verdad caminaría por sí sola hasta sentarse en la mesa de quienes intentaron enterrarla. Una semana después, subió a un autobús con destino a una ciudad donde nadie conociera su nombre ni su vergüenza. En su maleta pequeña, llevaba poco más que algunas ropas, sus herramientas de costura y ese trozo de velo, ahora guardado en un sobre donde también descansaba la prueba de que el hijo que crecía en su vientre era, sin lugar a dudas, un Valcárcel. Lo que no sabía entonces, mientras el autobús avanzaba por carreteras desconocidas, era que 20 años después, ese mismo hijo se convertiría en la única salvación del hombre que los había negado a ambos. El autobús dejó a Amparo frente a una ciudad gris y desconocida. Las primeras gotas de lluvia caían sobre su rostro mientras arrastraba la única maleta que contenía los restos de su vida anterior. Su vientre, apenas abultado bajo el abrigo gastado, guardaba el secreto que la había obligado a huir. Las calles estrechas olían a humedad y comida barata. Amparo caminó con los hombros tensos, buscando alguna pensión que pudiera permitirse con el poco dinero que llevaba. Cada paso sobre el pavimento mojado la alejaba más de aquella catedral donde su vida se había hecho pedazos. No alquilamos a mujeres solas,
le dijo la primera casera, una mujer de ojos duros que la examinó de arriba abajo. «Solo necesito una habitación por unas semanas», suplicó Amparo. «Conozco a las de tu tipo. Vienen con problemas y se van dejando deudas». 3 pensiones más le cerraron la puerta con excusas similares. Al anochecer, empapada y agotada, encontró un lugar donde una anciana de rostro arrugado le permitió quedarse a cambio de un pago adelantado que consumió casi todo su dinero. La habitación era pequeña y olía a humedad. Una cama estrecha, un lavabo manchado y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Amparo dejó caer su maleta y se sentó en el borde del colchón delgado. El silencio solo era interrumpido por el goteo constante de una tubería oxidada. Esa noche lloró hasta quedarse dormida, con una mano protegiendo instintivamente su vientre. Los días siguientes fueron un calvario de puertas cerradas. Caminaba de negocio en negocio, ofreciéndose para cualquier trabajo, pero su embarazo, cada vez más visible, parecía una marca de fuego que espantaba a los posibles empleadores. «¿Y quién cuidará a ese niño cuando nazca?», le preguntó la dueña de una panadería. «No puedo contratar problemas. El dinero se acababa. El hambre se volvía un dolor constante y el alquiler vencía en 3 días». Una tarde, sentada en un banco del parque, observó a una mujer mayor luchando con un vestido desgarrado. «Permítame», se ofreció Amparo, sacando de su bolso un pequeño estuche con agujas e hilos que había traído de su vida anterior. Sus dedos, ágiles y precisos, repararon el desgarro con puntadas casi invisibles. La mujer, asombrada, le entregó unas monedas. «Me llamo Nélida Fuentes», dijo la mujer. «Tengo una cafetería a 2 calles de aquí. Si puedes arreglar mi mantel de la misma forma, te pagaré lo suficiente para tu cena». Así comenzó todo. Nélida le presentó a sus vecinas. Pronto, Amparo estaba haciendo pequeños arreglos en el rincón de la cafetería. Un dobladillo aquí, un botón allá, un zurcido invisible que alargaba la vida de prendas gastadas. «Tienes manos de ángel», le dijo una clienta al ver cómo había transformado su viejo vestido. Con las primeras ganancias, Amparo alquiló un cuarto trasero en el edificio de Nélida. Era apenas un espacio con una ventana pequeña, pero suficiente para instalar la máquina de coser usada que compró a plazos. El día que su hijo decidió nacer, el cielo se derrumbó en una tormenta feroz. Nélida la llevó al hospital público en un taxi destartalado. «Respira, mujer», le gritaba Nélida, sosteniendo su mano. «Este niño viene con prisa, como todo lo bueno en la vida». Tomás Beltrán llegó al mundo una madrugada de invierno, pequeño pero fuerte, con unos ojos verde acincentados que eran un reflejo exacto de los de su madre. Cuando lo pusieron en sus brazos, Amparo sintió que algo se cerraba y abría al mismo tiempo en su pecho. «Somos tú y yo ahora, mi amor», le susurró, «y te prometo que nunca sabrás lo que es sentir vergüenza por quien eres». Los primeros meses fueron una batalla diaria. Amparo cosía con Tomás dormido en una caja forrada con retazos suaves junto a su máquina. Las noches de llanto se mezclaban con el sonido rítmico de las puntadas, creando la extraña música de su nueva vida. «Deberías poner un letrero», sugirió Nélida una mañana, trayéndole un café caliente. «Arreglos Beltrán», o algo así. «La gente pregunta por ti». Con cartulina y rotuladores prestados, Amparo creó un pequeño anuncio que colgó en la ventana de su espacio. Su primer encargo grande fue un vestido de fiesta para la hija de la panadera que antes la había rechazado. «Dicen que haces milagros con la aguja», dijo la mujer, evitando mirarla a los ojos. «Necesito que arregles este vestido para la graduación de mi hija». El vestido, demasiado grande y pasado de moda, se transformó bajo sus manos en algo elegante y juvenil. La noticia corrió por el barrio. La costurera nueva podía convertir trapos en tesoros. Mientras Tomás crecía, el pequeño rincón de costura evolucionó en un modesto taller. Amparo añadió estantes para telas, un espejo para pruebas y una mesita donde su hijo dibujaba o leía mientras ella trabajaba hasta tarde. El lugar olía a tela nueva, café y el jabón suave que usaba para lavar las manitas, siempre curiosas de Tomás. Las paredes, antes descoloridas, ahora mostraban dibujos infantiles y muestras de bordados. No era grande, ni lujoso, pero era suyo. Construido con sus propias manos, sin deberle nada a nadie. «Mami,
¿Por qué todas las señoras te traen sus ropas rotas?, preguntó Tomás un día, con 5 años y una curiosidad insaciable. Porque algunas cosas, mi amor, merecen una segunda oportunidad, respondió ella, enseñándole a enhebrar una aguja. Con paciencia y cuidado, casi todo puede repararse. Las manos de Tomás aprendieron pronto a distinguir los diferentes tipos de tela, a reconocer el sonido de una máquina bien ajustada, a respetar el valor del trabajo bien hecho. Y mientras crecía entre hilos y patrones, también absorbía las lecciones silenciosas de su madre. La dignidad no se mendiga, se construye. El trabajo honrado nunca avergüenza. Y el amor, el verdadero, no necesita lujos para florecer. Tu hijo es diferente, comentó una clienta, observando cómo Tomás ayudaba a una anciana a cargar sus paquetes. Tiene algo especial en los ojos, como si entendiera cosas que otros niños no ven. Amparo sonrió, siguiendo con la mirada a su hijo. Sí, Tomás era diferente. Crecía sin la sombra de un padre, pero rodeado del cariño firme de una madre que había convertido el dolor en fortaleza y la humillación en dignidad. Por las noches, cuando el taller quedaba en silencio y el barrio se adormecía bajo las estrellas, Amparo sacaba de un pequeño cofre el trozo de velo que había cortado antes de partir. Lo acariciaba brevemente, no como quien añora lo perdido, sino como quien reconoce una cicatriz que ya no duele. Y así, puntada a puntada, día a día, Amparo Beltrán cosió no solo vestidos y cortinas, sino también un futuro donde la vergüenza ya no tenía cabida. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas del pequeño consultorio médico, donde Tomás, ahora con 19 años, completaba sus prácticas universitarias. Sus manos, herederas de la delicadeza de su madre, medían la presión de una anciana con la misma precisión con que Amparo ajustaba un dobladillo perfecto. «Tienes el don, muchacho», dijo la mujer, observando su rostro concentrado. «No solo sabes usar los aparatos, sabes mirar a las personas». Tomás sonrió con esa mezcla de seriedad y calidez que lo caracterizaba. Alto, de hombros amplios y con el mismo cabello rubio oscuro que se adivinaba en aquella fotografía escondida que su madre guardaba en un cajón, se había convertido en un joven que despertaba tanto orgullo como preguntas silenciosas. Esa noche, mientras cenaban en la pequeña cocina anexa al taller, Tomás reunió el valor que llevaba semanas acumulando. «Mamá, necesito preguntarte algo». Amparo levantó la vista del plato de sopa. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando, a los 7 años, le preguntó por primera vez por qué no tenía papá como los otros niños. «Encontré unos formularios de la universidad», continuó él. «Para solicitar la beca completa necesito los datos de mi padre, su nombre, al menos». El silencio se espesó entre ellos. Amparo dejó la cuchara y respiró profundo. «Su nombre es Leandro Valcárcel», respondió finalmente. «Y es todo lo que necesitas saber por ahora. ¿Está vivo? ¿Sabe de mí?», insistió Tomás, con una calma que ocultaba la tormenta interior. Amparo sostuvo su mirada. Aquellos ojos, tan parecidos a los suyos, merecían algo de verdad. «Está vivo. Y no, nunca quiso saber de ti». No añadió más. No habló del altar, ni de la humillación pública, ni del dinero rechazado. Su hijo no necesitaba cargar con el peso de ese odio. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, en una mansión de cristal y mármol con vista a la ciudad, Leandro Valcárcel celebraba el cierre de otro negocio millonario. Las copas de champán tintineaban bajo las arañas de cristal mientras fotógrafos capturaban el momento para las revistas de negocios. A la visión de Valcárcel Investments, brindó un socio, y a su presidente, que convierte en oro todo lo que toca. Leandro sonrió con esa confianza pulida que había perfeccionado durante años. A su lado, Rebeca Salvatierra lucía radiante en un vestido de diseñador, con diamantes en el cuello y una sonrisa calculada para las cámaras. «Querido, el ministro quiere hablar contigo sobre el nuevo proyecto», susurró ella en su oído, mientras posaban para otra fotografía. La fiesta continuó hasta la madrugada. Cuando el último invitado se marchó, Leandro aflojó el nudo de la corbata y se sirvió un whisky en soledad. El silencio de la mansión era tan opresivo como el vacío que sentía crecer dentro de él desde hacía meses.
¿Vienes a la cama?, preguntó Rebeca desde la escalera de mármol. En un momento, respondió él, sin mirarla. Cuando ella desapareció, Leandro se acercó al ventanal. La ciudad brillaba a sus pies, conquistada y sometida como todo lo que se había propuesto dominar. Tenía poder, influencia, respeto, la admiración que su madre, Ofelia, siempre había exigido de él, y sin embargo, cada vez más a menudo, despertaba en medio de la noche con la garganta seca y un rostro persiguiéndolo desde el pasado. Un rostro de ojos tristes que caía al suelo de una catedral mientras él la acusaba de llevar en su vientre un hijo que no era suyo. El primer síntoma apareció una mañana cualquiera, un dolor sordo en la espalda baja que los analgésicos no conseguían calmar. Luego vino la fatiga, las náuseas, la hinchazón en los tobillos. El diagnóstico cayó como una sentencia: enfermedad renal crónica en estado avanzado. Sus riñones estaban fallando. Necesitarás diálisis inmediatamente, explicó el nefrólogo en su consulta privada. Y a largo plazo, un trasplante. Arréglelo, ordenó Leandro, como quien encarga un traje a medida. Pagará lo que sea necesario. Pero los meses pasaron y ni el dinero ni el poder consiguieron lo que necesitaba. Las sesiones de diálisis se volvieron rutina, agotadoras y humillantes para alguien acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. No puede comprar un órgano, señor Valcárcel, le explicó el médico cuando Leandro sugirió buscar donantes en el extranjero. Además de ilegal, es peligroso. Necesitamos un donante compatible. Ofelia Valcárcel, ahora de 72 años pero igual de imponente que siempre, organizó una campaña discreta entre familiares y empleados de confianza. Rebeca, siempre práctica, comenzó a investigar clínicas en el extranjero. Esto es solo un obstáculo temporal, declaró Ofelia durante una cena privada. Los Valcárcel siempre encuentran solución. Lo que ninguno esperaba era la respuesta del laboratorio genético. Tras meses de búsqueda, el informe llegó a manos del doctor Miranda, quien solicitó una reunión urgente con Leandro. «Tenemos buenas y complicadas noticias», dijo el médico, con expresión grave. «Hemos encontrado un donante con compatibilidad casi perfecta». Leandro sintió que el oxígeno volvía a sus pulmones. «¿Quién es? ¿Cuánto pide?» El médico le entregó una carpeta. «Es un estudiante de medicina, 19 años. Vive en Miralores, a unas 2 horas de aquí». Leandro abrió la carpeta y el mundo se detuvo. La fotografía mostraba a un joven de cabello rubio oscuro y ojos verde acincentados. Ojos que había visto antes, en otro rostro, hace casi 20 años. «Su nombre es Tomás Beltrán», continuó el médico. «Hijo de Amparo Beltrán, soltera, costurera de profesión». Las palabras golpearon a Leandro como una avalancha. Su boca se secó. El pasado que había enterrado bajo capas de éxito y dinero regresaba ahora convertido en su única esperanza de vida. «Es imposible», murmuró, aunque sabía perfectamente que no lo era. «La compatibilidad sugiere una relación de primer grado», añadió el médico con delicadeza profesional. «Señor Valcárcel, ¿hay alguna posibilidad de que este joven sea...?» «Arregle una cita», interrumpió Leandro, cerrando la carpeta de golpe. «Y ni una palabra de esto a mi madre ni a mi esposa». Esa noche, en su despacho privado, Leandro contempló la foto del joven que llevaba su sangre. El hijo que había negado antes incluso de nacer. El hijo que, por una cruel ironía del destino, ahora tenía en sus manos el poder de salvarlo o dejarlo morir. Por primera vez en casi 20 años, el poderoso Leandro Valcárcel sintió verdadero miedo, no a la muerte, sino a tener que arrodillarse frente a la mujer a quien había destruido públicamente y pedirle la vida que una vez le negó a ella. El coche negro se detuvo frente al pequeño taller de costura. Los vecinos miraban curiosos mientras Leandro Valcárcel, con su traje caro y su rostro demacrado por la enfermedad, dudaba antes de abrir la puerta. «Arreglos Beltrán», decía el modesto letrero, tan simple y honesto como la mujer que lo había creado. La campanilla sonó cuando entró. Amparo levantó la mirada de la máquina de coser y el tiempo pareció detenerse. Ya no era la joven destrozada del altar, sino una mujer con ojos claros que reflejaban una vida reconstruida sin él. «Amparo», murmuró Leandro, con la garganta seca. Ella dejó la tela a un lado
y lo miró sin sorpresa, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. 20 años, dijo simplemente. ¿Qué te trae después de tanto tiempo? Leandro miró a su alrededor. Las paredes del taller estaban cubiertas de fotos. Un muchacho creciendo año tras año, sonriente, fuerte, sin él. Estoy enfermo, confesó. Mis riñones están fallando. Amparo no mostró compasión ni alegría, solo una calma que Leandro nunca había visto en ella. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Necesito un donante, continuó él, sacando un sobre de su chaqueta. Hemos buscado durante meses. Solo hay una persona compatible. Amparo tomó el sobre sin abrirlo. Su corazón ya sabía lo que contenía. Mi hijo, nuestro hijo, corrigió Leandro. El rostro de Amparo se endureció. Perdiste el derecho a esa palabra el día que me dejaste tirada en el suelo de aquella iglesia. La puerta se abrió de repente. Tomás entró con su uniforme de prácticas médicas. Se quedó inmóvil al ver al desconocido hablando con su madre. ¿Mamá? Amparo respiró hondo antes de decir las palabras que cambiarían todo. Tomás, este es Leandro Valcárcel, tu padre. El silencio que siguió parecía hecho de cristal. Tomás miró al hombre como si viera un fantasma. Los mismos ojos, la misma forma del mentón. ¿Mi padre? Su voz sonaba extraña, como si la palabra fuera nueva en su boca. ¿El hombre que nunca quiso conocerme? Leandro intentó acercarse, pero Tomás retrocedió. Las cosas no son tan simples, dijo Leandro. ¿Qué hace, no? Tomás miró a su madre. ¿Qué hace aquí después de 19 años? Está enfermo, respondió Amparo con honestidad cruel. Necesita uno de tus riñones. Tomás miró a Leandro como si estuviera entendiendo todo de golpe. ¿Es verdad? ¿Apareces solo porque necesitas un pedazo de mí? Leandro quiso mentir, pero algo en los ojos de aquel muchacho se lo impidió. Sí, admitió, pero daría lo que fuera porque nos hubiéramos conocido de otra manera. Eso es fácil decirlo ahora, intervino Amparo colocándose junto a su hijo. Cuando te estás muriendo y ya probaste todas las demás opciones. Mamá, quiero saber todo, dijo Tomás con una calma sorprendente. Lo que pasó entre ustedes, la verdad completa. Se sentaron en la pequeña sala trasera donde el olor a café y tela limpia creaba una atmósfera íntima. Amparo habló primero, con voz controlada pero cargada de dolor antiguo. Contó sobre el noviazgo, las promesas, el día de la boda, la acusación pública, el suelo frío de la catedral contra su mejilla. Leandro escuchaba con la cabeza gacha, añadiendo detalles que Amparo omitía. La presión de su madre, su propia cobardía. El dinero ofrecido para que ella desapareciera. ¿Por qué nunca me hablaste de él?, preguntó Tomás a su madre cuando terminaron. Amparo tomó su mano. No quería que crecieras con rabia en el corazón. Ya teníamos suficiente con la mía. Tomás se levantó y caminó hasta la ventana. La noche había caído sobre el barrio modesto donde había crecido amado y protegido. Necesito pensar, dijo finalmente, a solas. Cuando la puerta se cerró tras él, Amparo miró a Leandro con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Si le haces más daño, te juro que... No he venido a destruir su vida, interrumpió Leandro con humildad genuina. Solo a suplicar por la mía. No lo conoces, respondió Amparo con mezcla de orgullo y miedo. Es mejor persona que cualquiera de nosotros dos, y eso es lo que me asusta. 2 días después, Tomás se presentó en el hospital donde Leandro recibía diálisis. Llevaba una carpeta con formularios y el rostro serio de quien ha tomado una decisión difícil. Quiero hacerme las pruebas, dijo, sentándose junto a la camilla. No por ti, sino porque es lo correcto. Leandro, conectado a la máquina que filtraba su sangre, solo pudo murmurar un gracias, que parecía insuficiente para lo que estaba recibiendo. Mientras tanto, en el despacho del director del hospital, Ofelia Valcárcel revisaba unos documentos que un enfermero le había entregado a cambio de dinero. Sus ojos se estrecharon al leer el nombre del donante potencial, Tomás Beltrán. Su voz sonaba como hielo quebrándose. ¿El hijo de la costurera? Su rostro elegante se transformó en una máscara de desprecio. Esto es inaceptable, murmuró. Absolutamente inaceptable. El café donde se encontraron Amparo y Ofelia estaba casi vacío.
La matriarca de los Valcárcel esperaba como una reina en el destierro, con su collar de perlas y su traje perfecto. Amparo entró con paso firme, vestida con sencillez, pero con la dignidad que había construido día tras día durante 20 años. «Sea breve», dijo al sentarse. «Tengo trabajo». Ofelia la miró de arriba a abajo, como evaluando un objeto de poco valor. «Sigues siendo la misma muchachita insignificante», dijo con desprecio. «Aunque debo reconocer tu persistencia, criar al bastardo y ahora usarlo para chantajear a mi familia. Ingenioso». Amparo no se inmutó. «Si me citó para insultarme, me voy ahora mismo». Ofelia sacó un sobre grueso y lo deslizó sobre la mesa. 100.000, para que tu hijo desaparezca de nuestras vidas, para siempre. Amparo miró el dinero como si fuera basura. «Mi hijo no está en venta. 200.000 más entonces», continuó Ofelia. «Suficiente para abrir ese tallercito en otro país». Amparo se inclinó hacia adelante, con una sonrisa triste. «Rechacé su dinero hace 20 años, cuando no tenía dónde dormir. ¿De verdad cree que lo aceptaré ahora?» El rostro de Ofelia se endureció. «Mi hijo no recibirá un órgano de ese muchacho. Prefiero verlo en diálisis de por vida que contaminado con sangre ajena a nuestra familia». ¿Ajena? Amparo no podía creer lo que escuchaba. «Es su nieto, su sangre. No es un Valcárcel». La voz de Ofelia perdió su frialdad. «Es el hijo de una costurera que intentó atrapar a mi heredero y ahora quiere infiltrarse en nuestra familia a través de este trasplante repugnante». Amparo se levantó despacio, recogiendo su bolso. «Su hijo se está muriendo, señora. Y usted prefiere su muerte antes que aceptar la vida que viene de mi hijo. Eso dice más de usted que cualquier insulto». Al darse la vuelta para marcharse, la voz de Ofelia la detuvo. «Si ese trasplante ocurre, haré que se arrepientan. Tengo influencias en todos los hospitales, en todas las universidades. La carrera de tu hijo terminará antes de empezar». Amparo la enfrentó con una serenidad que desconcertó a la matriarca. «¿Sabe qué es lo triste? Que usted nunca entenderá lo que es el amor verdadero. El que no exige apellidos ni estatus, el único que realmente importa». En los días siguientes, Ofelia usó cada contacto que tenía para bloquear el trasplante. Presionó al comité de ética, sugiriendo que había dinero de por medio. Habló con el decano de la facultad donde estudiaba Tomás, sembrando dudas sobre su futuro. Incluso contrató investigadores para buscar cualquier cosa que descalificara al joven. Amparo, lejos de rendirse, consultó a un abogado. Documentó cada amenaza. Y lo más importante, habló claro con su hijo. «Están intentando bloquearte», le dijo, mostrándole las cartas enviadas al hospital. «Tu abuela preferiría ver morir a su hijo antes que aceptar tu ayuda». Tomás estudió los papeles con expresión seria. «¿Por qué tanto odio? Ni siquiera me conoce». «No es por ti, cariño», respondió Amparo con tristeza. «Es por mí, por lo que represento. Una mujer sin apellido que se atrevió a amar a su heredero». Tomás abrazó a su madre, sintiendo bajo sus brazos aquel cuerpo pequeño pero fuerte que había luchado sola contra el mundo por él. «Voy a donar de todas formas», dijo con firmeza. «No por él, ni para desafiarla a ella. Lo haré porque tú me enseñaste que nuestra dignidad está en las decisiones que tomamos, no en las que otros quieren imponernos». El día antes de los exámenes finales, Leandro apareció en el taller. Estaba mucho más delgado y pálido que en su visita anterior. «Mi madre está intentando bloquear el trasplante», dijo sin rodeos. «Ha presionado al hospital, a los médicos, incluso a la Universidad de Tomás». Amparo lo miró sin sorpresa. «Lo sé. Me ofreció dinero para que él se retirara». Leandro cerró los ojos, avergonzado. «Lo siento tanto. Nunca pensé que llegaría a este extremo». «¿No?» La ironía en la voz de Amparo era suave. «Es exactamente lo mismo que hizo hace 20 años. Destruir lo que amenaza su mundo perfecto». Leandro se sentó, súbitamente agotado. «Toda mi vida intentando complacerla, buscando su aprobación, y ahora prefiere verme morir antes que aceptar la ayuda de mi propio hijo». «Nuestro hijo», corrigió Amparo, y por primera vez no había reproche en su voz. «¿Qué puedo hacer?», preguntó él con desesperación genuina. «Si rechazo el trasplante, seguiré empeorando.
Si lo acepto, ella hará lo imposible por dañarlos a ambos. Amparo lo miró directamente, con la fuerza de quien ha sobrevivido a lo peor. Esta vez, Leandro, tendrás que elegir de verdad, no como hace 20 años, cuando elegiste lo fácil, lo cómodo. Esa noche, cuando Tomás regresó del hospital con la notificación de que todas las pruebas confirmaban su idoneidad como donante, encontró a su madre sosteniendo un trozo de tela amarillenta. «¿Qué es eso?», preguntó sentándose a su lado. «Un pedazo de mi velo de novia», respondió Amparo. «Lo corté antes de irme de la ciudad para no olvidar lo que me hicieron». Tomás tomó el frágil trozo entre sus dedos. «Y sin embargo, nunca me enseñaste a odiarlos». «Porque el odio habría sido otra forma de dejarlos ganar», explicó ella, acariciando su mejilla. «Y yo decidí que nunca más ganarían». Al día siguiente, mientras Amparo abría el taller, recibió una llamada que la dejó helada. El médico le informaba que Ofelia había presentado una denuncia formal, alegando que su hijo estaba siendo presionado para donar. Había solicitado una orden judicial para detener todo el proceso. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Amparo, sintiendo que el pasado volvía a atraparla. «Por ahora nada», respondió el médico, «pero hay algo que debes saber. Leandro ha pedido el alta voluntaria. Se dice que prefiere afrontar las consecuencias antes que permitir que su madre siga interfiriendo». En ese momento, Tomás entró al taller con expresión decidida. «La abuela intentó bloquear el trasplante con una orden judicial», anunció. «Lo sé. El doctor acaba de decírmelo». Tomás tomó las manos de su madre con una determinación que la sorprendió. «He tomado una decisión, mamá. Voy a donar, con o sin su aprobación. Si es necesario, esperaré a cumplir 21 años para que no puedan impedirlo legalmente». «Hijo». «No, escúchame», la interrumpió con firmeza. «Toda mi vida me has enseñado que somos lo que decidimos ser, no lo que otros dicen. Y yo elijo esto, no por él, sino por lo que tú me has enseñado». Mientras madre e hijo se abrazaban, al otro lado de la ciudad, Ofelia Valcárcel recibía una visita inesperada. Su hijo se presentaba en la mansión familiar por primera vez desde que había enfermado. «Has ido demasiado lejos», dijo Leandro, entrando al elegante salón. «¿Una orden judicial? ¿Amenazas contra un estudiante brillante?» Ofelia lo miró con desprecio apenas disimulado. «Lo hago por ti, por nuestro apellido. Esa mujer y su bastardo quieren aprovecharse de tu enfermedad para infiltrarse en nuestra vida». Leandro la observó como si la viera realmente por primera vez. No a la matriarca poderosa, sino a una anciana consumida por el orgullo y el odio. «Voy a aceptar el riñón de mi hijo», declaró con una firmeza nueva. «Y si intentas interferir otra vez, me aseguraré de que el apellido Valcárcel sea recordado no por su grandeza, sino por la crueldad de su matriarca». Ofelia palideció. «No te atreverías». «Hace 20 años no me atrevía a enfrentarte», respondió Leandro. «Y he pagado por esa cobardía cada día desde entonces. No cometeré el mismo error 2 veces». El amanecer pintaba el cielo de naranja cuando las camillas entraron simultáneamente a los quirófanos. En una iba Tomás, con el rostro tranquilo de quien camina hacia una decisión tomada con el corazón limpio. En la otra, Leandro, con la mirada perdida de quien recibe un regalo que no merece. Amparo esperaba sola en la sala de espera, aferrándose a su viejo bolso. Las horas pasaban lentas como gotas de lluvia en una ventana. Su mente viajaba entre recuerdos. El niño pequeño corriendo hacia ella, el adolescente estudiando bajo la lámpara, el joven determinado que ahora daba una parte de sí mismo para salvar al hombre que los había abandonado. En otra sala del mismo hospital, Ofelia Valcárcel permanecía rígida en un sillón, con Rebeca a su lado revisando distraídamente su teléfono. Ninguna hablaba. El abogado había llamado esa mañana. La orden judicial había sido rechazada. No había conseguido detener lo inevitable. 10 horas después, el cirujano apareció con rostro cansado pero sonriente. «Todo ha salido perfectamente. Ambos están estables. La recuperación fue lenta pero constante. Tomás, joven y saludable, mejoró rápidamente. Leandro, debilitado por años de enfermedad, tardó más, pero cada día ganaba color y fuerza. El riñón de su hijo, el hijo que había negado, funcionaba perfectamente en su cuerpo.
Durante esas semanas, algo cambió en Leandro. Las largas horas de soledad en la habitación del hospital, libre por primera vez en décadas de la presencia controladora de su madre, permitieron que una verdad incómoda creciera en su interior. La verdad de su cobardía, de su traición, del daño causado a quienes realmente lo habían amado. Un mes después del trasplante, la vida parecía volver a la normalidad. Amparo retomó su trabajo en el taller. Tomás regresó a la universidad, ya completamente recuperado, y Leandro se preparaba para regresar triunfalmente al mundo empresarial. La Cámara de Comercio había organizado una gala especial, Superación y Excelencia. Leandro Valcárcel sería reconocido no solo por sus logros empresariales, sino por su inspiradora lucha contra la adversidad. Los periódicos económicos lo presentaban como un ejemplo de resiliencia. Las invitaciones, impresas en cartulina dorada, habían llegado a las manos más poderosas de la ciudad. La noche del evento, el hotel más lujoso brillaba con luces y cámaras. La élite empresarial, política y social llegaba en coches caros y vestidos exclusivos. Ofelia Valcárcel hizo su entrada triunfal del brazo de Leandro, seguidos por Rebeca, deslumbrante en un vestido de diseñador. La matriarca sonreía con la satisfacción de quien ha ganado otra batalla. Su hijo estaba vivo, su apellido intacto, su posición social más fuerte que nunca. Lo que no sabía era que esa misma mañana, Leandro había enviado 2 invitaciones especiales. El presentador subió al escenario entre aplausos. Esta noche celebramos a un hombre que enfrentó la adversidad con valentía. Un líder empresarial que, incluso ante un diagnóstico devastador, nunca perdió su visión ni su fortaleza. Señoras y señores, Leandro Valcárcel. El salón estalló en aplausos cuando Leandro subió al escenario. Bajo las luces, parecía diferente. Más delgado, sí, pero también más presente, más real. Sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse en un punto en el fondo, donde Amparo y Tomás acababan de entrar discretamente. Ofelia siguió la mirada de su hijo y palideció al reconocer a los recién llegados. Rebeca, a su lado, frunció el ceño confundida. «Gracias por este reconocimiento», comenzó Leandro ajustando el micrófono. «Pero no puedo aceptarlo. No como está planteado». Un murmullo recorrió la sala. «Todos aquí creen conocerme», continuó con voz firme. «Creen que saben quién es Leandro Valcárcel, un hombre exitoso, un ejemplo, pero la verdad es que he construido mi vida sobre una mentira tan grande que casi me cuesta la vida reconocerla». El silencio se volvió absoluto. Ofelia se levantó a medias, pero algo en la expresión de su hijo la detuvo. «Hace 20 años, abandoné a una mujer en el altar. No solo la abandoné, la acusé públicamente de algo terrible que yo sabía que era falso. La humillé frente a toda la ciudad para salvar mi imagen, para cumplir con las expectativas de mi familia». Las miradas comenzaron a girar hacia Amparo, quien permanecía quieta, con la espalda recta y la mirada clara. Esa mujer estaba embarazada de mi hijo. Un hijo que negué antes incluso de que naciera. Un hijo que ella crió sola, sin un centavo mío, sin apellido, sin apoyo. Leandro respiró profundo antes de continuar. Hace unos meses, cuando mis riñones fallaron y ningún tratamiento funcionaba, el destino me trajo de rodillas ante la verdad. El único donante compatible era ese mismo hijo. El hijo que abandoné, que desprecié, que fingí que no existía. Rebeca se levantó y salió discretamente del salón. Varios invitados miraban incómodos sus copas, evitando el contacto visual. «Ese joven», Leandro señaló a Tomás, «no solo me dio su riñón, me dio una lección de dignidad que nunca olvidaré. Y su madre», ahora miró directamente a Amparo, «me mostró lo que es la verdadera fortaleza. No la que se construye con dinero y poder, sino la que nace de la honestidad y el trabajo digno». Ofelia se puso de pie, su rostro contraído en una máscara de furia. «Basta», exclamó. «Has bebido demasiado». Pero Leandro continuó implacable. «Y debo confesar algo más. Mi propia madre, la respetada Ofelia Valcárcel, intentó impedir el trasplante, presionó médicos, presentó denuncias falsas, amenazó a esta familia. Prefería verme morir antes que aceptar que la sangre de una costurera», pronunció la palabra con respeto,
no con el desprecio que su madre siempre había usado, salvara a su hijo. El murmullo se convirtió en conmoción. Ofelia, blanca como el papel, se dirigió hacia la salida, pero cada paso que daba parecía costarle años de arrogancia acumulada. Así que no puedo aceptar este premio por valentía, concluyó Leandro, porque el valor real no está en mí, sino en las personas a quienes dañé y que, a pesar de todo, decidieron salvarme. No por amor ni por perdón, sino por algo mucho más poderoso, por dignidad. Cuando Leandro bajó del escenario, el salón se había dividido en pequeños grupos que susurraban entre sí. Algunos se acercaron a disculparse, a mostrar su apoyo. Otros simplemente desaparecieron, incómodos ante la verdad desnuda. Rebeca no volvió. Ofelia se marchó en un taxi, sola y derrotada por primera vez en su vida. Leandro caminó directamente hacia donde Amparo y Tomás esperaban, de pie y en silencio. «Gracias por venir», dijo simplemente. «No vinimos por ti», respondió Tomás con tranquilidad. «Vinimos para ver cómo la verdad finalmente salía a la luz». Amparo no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sus ojos, claros y serenos, decían todo. No había venido a buscar venganza ni a saborear la caída de nadie. Había venido a cerrar un ciclo, a permitir que la última puntada de esa vieja herida finalmente cicatrizara. La primavera llegó a Miralores, trayendo colores nuevos. El taller de Amparo, antes un espacio pequeño y modesto, ahora ocupaba todo el local. Un letrero nuevo, pintado a mano, anunciaba «Atelier Beltrán, diseño y confección». Las ventanas más amplias dejaban ver maniquíes con vestidos sencillos pero elegantes, cortinas bordadas y manteles que contaban historias con hilos de colores. Amparo ya no trabajaba sola. 2 aprendices jóvenes la ayudaban con los pedidos que, desde aquella noche en el hotel, no habían dejado de aumentar. No porque la gente buscara el escándalo, sino porque finalmente habían descubierto el talento que siempre había existido en aquellas manos trabajadoras. Una mañana luminosa, mientras ajustaba el vestido de una novia nerviosa, Amparo pensó en lo mucho que había cambiado su vida en apenas unos meses. No era rica ni famosa, no vivía en una mansión ni aparecía en revistas, pero tenía algo mucho más valioso: paz. «Está perfecto, señora Beltrán», dijo la joven novia, girando frente al espejo. «Es exactamente como lo soñé». Amparo sonrió, acomodando los pliegues de la falda con esa precisión que solo dan los años de oficio. «Los sueños más bonitos son los que construimos con nuestras propias manos», respondió, y en sus palabras había una sabiduría que iba mucho más allá de vestidos y costuras. Tomás había regresado a la universidad con renovadas fuerzas. Su donación, lejos de debilitarlo, parecía haberle dado un propósito más claro. Ahora colaboraba en un proyecto de investigación sobre trasplantes en comunidades vulnerables. Sus profesores hablaban de él como una promesa brillante de la medicina. Ofelia Valcárcel había desaparecido de la vida pública. Recluida en su mansión, apenas recibía visitas. Su imperio social, construido durante décadas a base de apariencias y crueldad disfrazada de elegancia, se había desmoronado en una sola noche. No por venganza ajena, sino por el peso de su propia soberbia. Rebeca, siempre práctica, había encontrado un nuevo círculo social donde brillar, lejos de Leandro y su escándalo, cerca de nuevas oportunidades. Su matrimonio, que nunca había sido más que un acuerdo de conveniencia, se disolvió sin drama ni nostalgia. Y Leandro había vendido la mansión y la mayoría de sus propiedades. Ahora vivía en un apartamento sencillo, dirigiendo lo que quedaba de sus empresas con una nueva perspectiva. Ocasionalmente visitaba el hospital, donde Tomás hacía sus prácticas. No buscaba una reconciliación forzada ni un perdón inmerecido. Solo intentaba conocer, paso a paso, al hombre extraordinario que había crecido sin él y que, a pesar de todo, le había dado una segunda oportunidad de vida. Una tarde, mientras Amparo cerraba el taller, recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, elegante pero sencilla, entró con timidez. «Señora Beltrán», dijo con voz suave, «soy Adela Urquiza, hermana de Ofelia Valcárcel».
Amparo la invitó a pasar con la cortesía que siempre había sido parte de su naturaleza. Mi hermana siempre fue complicada, comenzó Adela, sentándose junto al mostrador. Pero lo que le hizo a usted, a su hijo y finalmente a mi propio sobrino, va más allá de cualquier justificación. Sacó un sobre de su bolso. Leandro me pidió que le entregara esto. Es el título de propiedad de este local. Ahora es suyo, legalmente. Amparo miró el sobre sin tomarlo. No necesito caridad. No es caridad, respondió Adela con una sonrisa triste. Es justicia tardía. Además, no es un regalo de Leandro. Es la herencia que corresponde a Tomás como hijo legítimo. Leandro ha reconocido oficialmente su paternidad. Esa noche, sentada en la pequeña terraza de su casa, Amparo contemplaba las estrellas mientras ordenaba sus pensamientos. El título de propiedad descansaba sobre la mesa, junto a una taza de té humeante. No sentía el triunfo amargo de la venganza, ni la satisfacción mezquina de ver caer a quienes la habían dañado. Sentía algo mucho más profundo y limpio, la certeza de que la vida, como las telas que cosía cada día, podía remendarse, no para volver a ser lo que era antes, sino para transformarse en algo nuevo, algo que llevara las marcas del daño, pero también la belleza de la reparación. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Tomás, sentándose a su lado con una taza de té para él. Amparo sonrió, mirando a su hijo con ese amor que había sido su ancla y su vela durante 2 décadas. En que algunas personas pasan la vida acumulando riquezas, apellidos, poder, sin entender que la verdadera fortuna es poder mirarse al espejo cada mañana sin vergüenza. Tomás asintió, comprendiendo perfectamente. Había crecido escuchando las lecciones silenciosas de su madre, viendo cómo convertía el dolor en dignidad y el trabajo en arte. ¿Sabes qué es lo más curioso?, continuó ella, mirando hacia el cielo estrellado, que al final, lo único que necesitaba para ser feliz era exactamente lo que ya tenía. Y así, en aquella noche tranquila, mientras el barrio se adormecía bajo las estrellas, Amparo Beltrán comprendió que la vida le había dado no solo justicia, sino algo mucho más valioso, la paz que nadie, ni con todo el dinero del mundo, había conseguido comprar. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartirla. Y si quieres más historias que te harán creer en la justicia del tiempo, suscríbete al canal y activa la campanita. En la pantalla ya está esperándote otra historia que seguro te encantará.